Muy buenas tardes, amados estudiantes. Es un privilegio estar nuevamente aquí para nuestra última entrega del curso de hermenéutica. Un curso que busca dar pautas bíblicas y metodológicas para hacer un estudio bíblico y que nos permite una teoría aplicada sobre cómo elaborar un estudio exegético. Entonces estamos en nuestra última entrega, hoy nos corresponde la lección número 4 y vamos a ocuparnos en esta tarde sobre la retórica hermenéutica. Es decir, cómo podemos nosotros desarrollar un estudio hermenéutico aplicado en el texto con pautas que nos ayuden a llevarlas al texto y que podamos tener algo fabuloso en su análisis. Entonces, para ese ejercicio de la retórica hermenéutica, es decir, de las figuras retóricas que aparecen en el texto bíblico, y cómo verlas no solamente en teoría, sino cómo encontrarlas en el texto, vamos a hacer un ejercicio usando como guía el texto de Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 11. Esos 4 versículos que hemos venido usando como parte, como una manera de guía para nuestro estudio, nos van a servir para ver qué figura o qué incidencia de figuras retóricas hay en el texto bíblico. La mayoría de los cursos de hermenéutica que nosotros conocemos, los que yo recuerdo por lo menos, nos dan teoría, cómo identificar figuras retóricas, cómo se definen, cómo se usan, cómo se interpretan. Sin embargo, muy pocos cursos, o quizás ninguno, nos dan un ejercicio metodológico o aplicado hermenéutico de la retórica en el texto bíblico. Y eso es lo que estamos pretendiendo en esta cuarta entrega. Pues no solamente tener la teoría de los principios hermenéuticos, ni solamente la teoría de la retórica, sino cómo encontrarlo en el texto bíblico. Entonces vamos a usar este ejercicio basado en este pasaje para que ustedes vean cómo se puede hacer. Entonces en este pasaje yo voy a identificar por lo menos 8 figuras en retórica. Es probable que haya muchas más, ¿sí? Pero para efectos del ejercicio solamente vamos a hablar de 8 figuras. La metáfora. La metáfora es una figura muy común en la literatura, muy común por supuesto en la Biblia, y la metáfora tiene como finalidad dar una idea a través de un ejemplo, sea sustantivo, generalmente sustantivo, pero también se puede usar otros ejemplos, pero lo que quiere es reemplazar una verdad por otra usando un término distinto. Es decir, por ejemplo, cuando Jesús dijo yo soy la puerta, él se refirió a un elemento conocido, pero a través de ese elemento conocido quiso decir un mensaje. Entonces esa es la finalidad de la metáfora, usar elementos conocidos o elementos comunes y que a través de esos elementos comunes o conocidos se pueda dar un mensaje que está un tanto oculto o un tanto tras la superficie para que nosotros lo podamos comprender o descifrar. Entonces en este pasaje hay muchas metáforas, ¿sí? Yo quiero presentar aquí cuáles son algunos de los términos sustantivos principalmente que son usados aquí como metáforas del texto de Apocalipsis 7, 9 al 11. La palabra cordero, por ejemplo, es usada aquí en el pasaje como una metáfora, es decir, está dando a entender a través de este uso común, de este término común y de este animal común en la ganadería hebrea, dando a entender una verdad que no es literal, sino que es metafórica o comparativa. Otro término allí que podemos ver lo que se usa como metáfora de ropas blancas. Sí, las ropas blancas de Apocalipsis capítulo 7 tienen un uso metafórico. No es simplemente una ropa blanca común, sino que tiene una intencionalidad de dar un mensaje que está oculto, que está tras ese símbolo, tras esa figura o tras esos términos sustantivos. Otro símbolo metafórico acá son las palmas, porque usa un término, dice que estaban con palmas en las manos, pero palmas, ¿qué son? Si no eran aplausos, no, ¿qué eran? ¿Cierto? ¿Qué símbolo metafórico está allí escondido? Y otra metáfora que se usa aquí en este pasaje es salvación, es otro término, otro sustantivo que es usado metafóricamente en el pasaje, y la tarea de nosotros como intérpretes o como estudiosos de la Biblia es identificar cómo se puede descifrar o explicar o aclarar esta metáfora en el pasaje o en el texto para que podamos interpretarlo. Nuevamente aparece la palabra cordero y luego vamos a encontrar que el término ancianos, que es un término dignatario, un término que no tiene que ver con abuelos o con longevos, tiene que ver más bien con una figura de autoridad o de dignidad o de respeto, también se usa aquí en el pasaje en forma metafórica. Vamos a encontrar también que seres vivientes
que es una expresión bastante confusa o compleja en el texto, que debe ser interpretada adecuadamente. También tiene un uso metafórico para que nosotros tengamos pues el ejercicio de descifrarlo en qué consiste. Otra figura literaria que aparece aquí en el texto, otra figura retórica muy importante, es la metonimia. La metonimia no estamos muy familiarizados con ella, pero es una figura muy importante en el lenguaje, porque la figura quiere reemplazar una causa por un efecto, o un efecto por una causa, o un efecto por un todo. De la figura de la metonimia lo que busca es reemplazar. Básicamente pudiéramos decir que es la figura retórica del reemplazo, es decir, se usa un término, pero no se iba a decir ese sino otro, pero se usa ese para intentar ocultar o esconder lo que se quiere decir, o para que quede tarea más bien para que el intérprete descifre cuál fue la figura real que se quiso decir, pero no se puso la figura real o el término real, sino que se usó una figura de reemplazo. Esta figura retórica tiene una intencionalidad muy interesante, y es ocultar una verdad no porque sea confusa o tenga que quedar encriptada, sino porque ahí está la tarea del intérprete. O sea, el texto bíblico no está interpretado, tiene que ser interpretado. Y para interpretarlo, pues recurrimos a principios hermenéuticos, a principios exegéticos y también a la retórica literaria del texto. Entonces aquí tenemos que dentro de la retórica tenemos metonimia. ¿Cuáles son las figuras que aparecen acá, los términos que son metonimia? Cordero. Cordero, además de ser una metáfora, también es usada como una metonimia, es decir, donde quiere usar un término distinto. ¿Por qué lo decimos? Porque en el texto dice en la presencia del cordero. La pregunta es, ¿realmente estaban en la presencia de un animal? Porque el cordero es un animal. ¿Estaban ante la presencia de un cordero literal? No, ni siquiera un cordero simbólico, estaban en la presencia de Dios. Entonces aquí hay un reemplazo, porque realmente debiera decir en la presencia de Dios y no en la presencia del cordero. Pues cordero aquí tiene un uso metonímico, es decir, se reemplaza Dios por cordero para dar un énfasis distinto a lo que realmente pudiera decir de manera literal, y para dejar una tarea al intérprete para que descifre esa simbología. Otro término que es usado aquí como metonimia en el texto es ropas blancas. Además de ser una metáfora, como ya lo dijimos, aquí se está reemplazando porque está diciendo vestidos de. ¿Sí? La pregunta es, ¿realmente estaban vestidos de ropas blancas? O lo que quiere decir allí es, estaban vestidos de dignidad, o estaban vestidos de santidad, o estaban vestidos de manera gloriosa o esplendorosa. Es muy probable que esta expresión ropas blancas pudiera ser reemplazada por vestidos de santidad o vestidos de justicia, como el texto de Isaías lo dice. Sin embargo, aquí no lo dice en Apocalipsis, dice vestidos de ropas blancas. Entonces, ¿qué término se omitió y se reemplazó por este? Es decir, ¿cuál sería el término que realmente encajaría en esta metonimia? Pues posiblemente vestidos de justicia, o vestidos de santidad, o vestidos de dignidad, o vestidos de gloria. Sin embargo, no usa ese término, sino que usa ropas blancas, claramente una metonimia ahí en el pasaje. Otra metonimia que aparece acá en este pasaje tiene que ver con ancianos. Dice, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Cuando usa la palabra ancianos, ¿qué término se está reemplazando? ¿O qué verdad o qué causa se está reemplazando? Posiblemente autoridades de la iglesia, posiblemente dignatarios de la iglesia, posiblemente figuras gobernantes de la iglesia, posiblemente presbíteros, ¿sí? U obispos o líderes, pero aquí no dice ninguna de esas, dice ancianos. Da la idea como una especie de una figura de autoridad, pero también como un anciano mayor o un anciano veterano o una persona con sabiduría, pero no dice sabiduría, no dice presbítero, no dice obispo, dice ancianos. Entonces aquí hay este término juega como una metonimia también. Y seres vivientes también, además de ser una metáfora, aparece como una metonimia, porque realmente la pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿había seres? Si eran seres, ¿qué tipo de seres eran? ¿Seres vivos? ¿Eran seres humanos? ¿Eran seres angelicales? ¿Eran seres simbólicos? ¿Qué tipo de seres había en este seno? Ahí dice que eran seres vivientes. Probablemente está refiriéndose a unos seres angelicales o a unos seres simbólicos, no sabemos, esa es la tarea del intérprete, porque ahí hay una metonimia. Una figura adicional que vamos a encontrar en este pasaje es la figura de la repetición.
La repetición es una figura literaria muy importante en el texto, especialmente en la literatura bíblica. En muchos lugares de la escritura se usa la repetición, igual como se usa en el lenguaje cotidiano. Sí, la repetición tiene como intencionalidad afirmar una verdad o reiterar una verdad o sobreenfatizarla o repetirla, como su nombre lo indica, para que no se olvide o para que no la pasemos por alto. ¿Cuáles son las figuras de repetición aquí en el pasaje? Bueno, vamos a encontrar muchas. Los términos trono aparece 4 veces y ahí se configura una figura de reiteración, una figura de énfasis o una figura de repetición. El hecho de que aparezca 4 veces en esta unidad literaria o en esta perícopa, lo que muestra es que es una figura reiterativa o una figura sobresaliente o un concepto importante en esta unidad literaria. ¿Sí? De lo contrario no se repetiría. Y no es una redundancia, la Biblia no tiene redundancia, más bien tiene reiteraciones o énfasis para llamar la atención. Entonces, si quisiéramos decir cuál es el término, cuál es el concepto que más sobresale en la unidad literaria, pues tenemos que decir que trono, porque es el término que se repite 4 veces en la unidad. El término cordero aparece 2 veces y ahí también se configura una figura de repetición, ¿sí? Porque está diciendo que también es importante porque se usó, se empleó o se reiteró en varias oportunidades. Hay otra palabra que se repite en el pasaje y es Dios, ¿sí? Aparece 3 veces en la unidad del término Dios o el concepto Dios o el sustantivo Dios, y eso allí ya marca toda una figura de repetición. Además de eso vamos a tener otra figura que se repite y es amén. Amén aparece 2 veces en el versículo 12, también figura de repetición en el pasaje. Y tenemos una figura de repetición descrita a través de 7 expresiones que se dan en la bendición que hacen los ángeles, donde usan sinónimos para dar a entender una bendición o una doxología o una mención al Cordero. Y esa mención al Cordero se despliega a través de 7 términos, que esos 7 términos pudieran ser concatenados o pudieran ser significativos como sinónimos o progresivos para describir el carácter de aquel que está sentado. En ese sentido también estamos hablando de una figura de repetición, donde se sobreenfatiza algo. Y el término siglos y siglos también se repite. Entonces ahí hay una figura muy importante de repetición. Como ustedes pueden ver por el color que le estamos poniendo aquí a la pantalla, el pasaje es muy rico en repetición. Es decir, esa es una figura que sobresale en el texto. La unidad literaria sobresale por la retórica de la repetición. Y eso debe llamar mucho la atención, porque lo que nos está diciendo es hay cosas que deben ser muy importantes o muy fijadas en la conciencia del lector o en el corazón del oyente, por eso se reiteran o se sobreenfatizan o se repiten para que no las pasemos por alto y para que pongamos nuestra mirada allí, fijemos allí nuestra atención y veamos cuál es la riqueza del pasaje. Tenemos otra figura del lenguaje que aparece acá y es la figura de secuencia. Las secuencias también son muy importantes y se usan mucho en la cotidianidad en el lenguaje diario. Sí, las secuencias tienen como finalidad mostrar como un hilo conceptual o un hilo lingüístico o un hilo narrativo o un hilo pues explicativo del relato. Y esta unidad también tiene varias secuencias que yo quiero que las mencionemos. Cuando uno mira la unidad literaria así rápidamente no ve la secuencia, pero cuando uno se detiene se da cuenta que esta figura es importante en el texto. Entonces vamos a poner el ejemplo, lo vamos a resaltar con color verde. La primera secuencia que vamos a encontrar es una secuencia a través de una descripción del término multitud y luego ángeles, ancianos y seres vivientes. Es decir, aquí hay toda una secuencia con 4 elementos. El primer elemento es una multitud, el segundo elemento son ángeles, el tercer elemento son unos ancianos y el cuarto elemento son unos seres vivientes. Ahí hay una secuencia de participantes o de aquellos que protagonizan este relato o de aquellos que desfilan y el orden en el cual desfilan en el escenario celestial alrededor del trono a través de esta repetición de esta secuencia. Entonces aquí hay una secuencia muy interesante que sería como una secuencia de participantes o de actores en esta escena supremamente celeste pero maravillosa del cielo. Otra de las secuencias que aparece aquí es una secuencia de percepción. Y esta secuencia de percepción tiene que ver con cómo se percibe esta escena. Sí, dice que miró, oyó, clamor, dijo, y es
voz, y ahí hay toda una secuencia de percepción. No es igual oír a hablar, y no es igual decir a escuchar un clamor. Entonces hay toda una secuencia de percepción. La primera, una secuencia de actores o de participantes o de protagonistas en esta escena, y ahora tenemos una secuencia de percepción. ¿Cómo se perciben estos hechos? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten percibir ruidos o percibir acciones o percibir elementos o percibir mensajes en esta escena? Entonces aquí nos va a decir, hay una percepción, una secuencia de percepción a través de lo que se ve. La vista es uno de los elementos de los sentidos de percepción muy importantes, pero tenemos también las manos, porque a través de las manos tenemos el tacto y también se percibe, se puede percibir texturas, objetos, calibres, y también tenemos otra a través del clamor, se escucha un clamor, ¿sí? Oyó un clamor y luego él emitió una voz o se dijo una voz o se pronunció una voz, y esto es importante porque hay una secuencia interesantísima, progresiva, de cómo se desarrollan los eventos y cómo los percibe tanto el oyente o el orante acá, que es Juan, como los protagonistas también de la escena, que en este caso sería la multitud, los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes. Tenemos otra secuencia acá en el texto, y es delante, alrededor y sentado, o de pie y postrados. Hay una secuencia de postura, ¿sí? De la postura, la ubicación que tienen los elementos o los actores alrededor del trono. Hay unos que están delante y otros que están alrededor. ¿Sí? Y hay una postura física también interesante, no solamente una posición dentro del escenario, sino una postura física o corporal. Hay unos sentados, hay unos de pie y hay unos postrados. Y esa es una secuencia de postura o una secuencia de ubicación o una secuencia de postura corporal interesantísima, porque cada una de las posturas que están aquí en la unidad nos están indicando elementos propios que deben ser interpretados. Es decir, no es igual estar de pie a estar postrado, y no es igual estar postrado a estar sentado. ¿Quién está sentado? ¿Quiénes están de pie? ¿Quiénes están postrados? Y eso es objeto de la interpretación. Solamente estamos aquí resaltando los recursos exegéticos que tenemos desde la perspectiva retórica para que podamos hacer nuestro estudio. Pues las secuencias son muy importantes en este estudio bíblico. Ahora vamos a mirar una figura que es una figura superlativa o superlatividad, que tiene como finalidad maximizar o engrandecer o darle una tonalidad máxima o plena o amplia al dato que se nos presenta en la unidad literaria. ¿Sí? Entonces, en este relato que estamos estudiando tenemos figura de superlatividad. ¿Cómo se identifica? Pues esta figura superlativa se identifica a través de expresiones adverbiales como gran o grande. Y siempre que en la Biblia o en un relato o en un escrito aparezca la expresión gran o grande, puesto que está maximizando o engrandeciendo el sustantivo o el elemento que viene inmediatamente después, dándole una connotación superlativa o máxima o grande, ¿sí? O mayor. Entonces, no es igual a decir había una multitud, a decir había una gran multitud, o como dijéramos en español, una enorme multitud, o una super multitud, que serían como expresiones adverbiales para nosotros expresar un dato superlativo. Otro dato superlativo aquí en la unidad tiene que ver con la expresión nadie. Nadie podía contar, y aquí es una superlatividad, porque esa expresión nadie o ninguno pues está totalizando o generalizando o maximizando la imposibilidad en este caso de poder contar la multitud que está allí en esta escena del capítulo 7. Luego aquí en el versículo 10 aparece otra vez una gran voz. No es igual decir clamaban diciendo a decir clamaban a gran voz. Ahí está la connotación superlativa o la expresión grande o la expresión agrandada de esto, para decir que no era simplemente una voz o un clamor, sino era un gran o un enorme o un super clamor. Pues estas expresiones son importantes en Apocalipsis, son muy notorias, especialmente en los capítulos 7 y 14, y debemos advertirlas con mucho cuidado también en el capítulo 19. Otra expresión superlativa aquí es todas las naciones. Si no dice había gente de las naciones, sino había de todas las naciones, es decir, totaliza las naciones o generaliza,
para que no quede la idea en el ambiente de que había algunas naciones que no estaban representadas. No, aquí claramente estaban representadas todas las naciones, todas las tribus, usando una expresión superlativa. Y otra expresión que se repite nuevamente, superlativa, está en el versículo 11, donde dice todos los ángeles, o todos los ángeles que estaban alrededor del trono actuaron de la misma manera. Todos, no se quedaron algunos. No dice algunos ángeles o los ángeles, sino que usa una expresión superlativa interesante para mostrar que hay totalidad o que hay generalidad y que no nos quede la idea de que posiblemente algunos se quedaron por fuera. Esta figura es importante en la escritura porque nos ayuda a ver la totalidad de un objeto o de un elemento o de un dato en el texto bíblico. Entonces, eso es importante. Hay otra figura en el texto acá en el pasaje, que es la figura de personificación. Cuando se le atribuyen a algunos datos o algunas características, elementos personales o atributos de personas. Es importante, la personificación se usa mucho en la literatura, especialmente en la literatura poética o en la literatura descriptiva. Se usa personificación. Cuando se toman fábulas o parábolas, siempre hay personificación. Esta unidad literaria, que no es poética ni es muy simbólica, tiene personificación también, y yo voy a mostrar los ejemplos. El primer ejemplo que tenemos aquí en este texto sobre personificación está en la expresión naciones, tribus, pueblos y lenguas. La pregunta es, ¿realmente había naciones en el trono o había personas de las naciones? ¿Realmente había tribus o había personas de diversas tribus? ¿Realmente había pueblos representados allá o había personas de diferentes pueblos? ¿Y estaban las lenguas allá en el cielo o había personas de diferentes lenguas o idiomas o dialectos en el cielo? Entonces la expresión naciones, tribus, pueblos y lenguas es una personificación para referirse a un atributo que tienen las personas, porque las personas o los individuos o los ciudadanos sí tienen nacionalidad, sí pertenecen a una tribu, viven en una ciudad y hablan un acento o una lengua. Entonces aquí está usando una figura de personificación, porque no hay naciones en el cielo, las naciones son abstractas en cierta medida, porque las naciones las configuran son los ciudadanos. Si no hubiera ciudadanos, si no hubiera territorio, no existiría nación. Y la nación es como un término abstracto para referirse al lugar donde viven cierta comunidad o ciertos ciudadanos que tienen cierta lengua y que tienen ciertas características políticas o civiles o legales. Entonces aquí está usando una personificación. También podemos decir que en la expresión ancianos y seres vivientes también hay una personificación, porque los ancianos no son simplemente unos ancianos, sino que ahí está personificando un tipo de dignatario o un tipo de autoridad o un tipo de élite que está presente en el trono celestial. ¿Quiénes son? Hay que interpretarlo. ¿Sí? Pueden ser gobernantes de la iglesia, pueden ser líderes del pueblo de Dios, pueden ser gobernantes como presbíteros, pastores, sacerdotes, profetas. No lo sabemos aquí. Eso lo vamos a saber cuando interpretemos el texto y usemos todos los elementos para la exégesis. Pero claramente ancianos es una figura de personificación. Y seres vivientes también. Aunque define que son 4, que están claramente determinados en número, pues hay que descifrar quiénes son. ¿Sí? Si son ángeles, si son líderes, si son elementos pues de puntos cardinales, o qué son estos seres vivientes, y ahí hay una personificación. Entonces, como estamos viendo, hay muchas figuras literarias en el pasaje que es importante que las notemos, las ubiquemos y las interpretemos en el lugar adecuado del texto. Una más que aparece acá en este pasaje son los símbolos. Los símbolos es cuando se usa un dato en la narración o en la perícopa literaria, y que ese dato nos lleva a una información que está tras ese dato, porque el dato se presenta de forma simbólica, no metafórica simplemente, no metonímica simplemente, sino simbólica. Vamos a ver cuáles son algunos de los símbolos aquí de la unidad. Un símbolo es multitud, porque aquí claramente está definiendo algo. Multitud, ¿qué define? Pues pudiéramos decir que define un conglomerado, una congregación, una multitud, un número muy grande de personas. Pudiéramos decir que se está definiendo aquí la iglesia, los salvos, los creyentes, los redimidos, pero aquí no dice que es la iglesia, sino la multitud. Entonces multitud se presenta con un carácter simbólico en la unidad.
para descifrar algo o para darnos a entender algo que no lo dice literalmente, pero que muy probablemente se está refiriendo a una multitud de salvos, es decir, la iglesia, ¿sí? O el pueblo de Dios, o los redimidos, o los elegidos, aunque no usa esos términos acá, sino que reemplaza esos términos por un símbolo y es multitud. Otro símbolo aquí es presencia. El término presencia en el relato que tenemos en español tiene un carácter simbólico, porque ahí debiera decir estaban delante de Dios, pero no dice delante de Dios, sino en presencia, o junto a, o ante la mirada pues grande y justa y soberana de Cristo, o de Dios, pero usa el término presencia, es como estar frente a, o estar ante la faz de alguien, así como uno dice estaba junto a, pero no lo usa así, sino que usa presencia usando el carácter simbólico. Hay otro símbolo aquí en la unidad y es vestido, es un sustantivo, y ese sustantivo vestidos es usado acá con carácter simbólico, porque pudiera decir estaba en la presencia del Cordero y clamaban, pero dice vestidos, da una fuerte connotación o énfasis que esa realidad de esa multitud que esté de pie y que esté vestida es muy importante. Podrían estar desvestidos o podía estar vestidos pero no ser muy relevante para la unidad literaria el estar vestidos. Sin embargo, no solamente dice que están vestidos, sino dice que están vestidos de ropas blancas, es decir, descubre el color del vestido, la blanquez, la blancura o la blanqueza del vestido, para que eso sea pues muy connotado en la unidad y no simplemente pues una multitud. Pudiera decir había una gran multitud en la presencia del Cordero, pero dice estaban vestidos. ¿Y qué significa vestidos acá? Eso es un símbolo de qué. Puede ser un símbolo de dignidad, un símbolo de autoridad, un símbolo de privilegio, ¿sí? De poder estar en un lugar o en una fiesta o en una presentación. Entonces aquí el término vestido se usa de manera simbólica como se usa en muchos lugares de la Biblia. Hay otro símbolo acá que es el símbolo 4, ¿sí? Porque 4 aquí, aunque es un número definido, puede tener un carácter simbólico para descifrar algo. Puede ser 4 esquinas o 4 lugares o 4 rincones o 4 ángulos o 4 seres. ¿Qué descifra ese número? Sí, recordemos que la mayoría de los números en Apocalipsis tienen carácter simbólico, no literal. Aquí este número tiene un carácter simbólico, como la mayoría en Apocalipsis. Y también otro símbolo en Apocalipsis en esta unidad son ángeles. El sustantivo ángeles, que hace parte de la entrada triunfal y de uno de los grupos que participa en la escena, también tiene un carácter simbólico, porque ángel significa mensajero. Pero ¿qué tipo de mensajero está hablando acá? ¿Un mensajero celestial o un mensajero terrenal? ¿Un mensajero real? ¿Un mensajero sacerdotal? ¿Qué tipo de mensajero está hablando? Entonces esa es una tarea que en el ejercicio exegético nosotros tenemos que aprovechar usando todos los recursos retóricos y hermenéuticos que estamos aprendiendo en este curso. Entonces los símbolos son también muy importantes. Y otra figura que me parece interesante que aparece aquí en esta unidad es la figura de enigma. Los enigmas son muy importantes en la literatura, especialmente en la literatura proverbial o en la literatura poética hebrea antigua, había mucho enigma. Y hoy en día nosotros no usamos mucho en los estilos de comunicación ni en los registros literarios no usamos muchos enigmas. Sin embargo, en la literatura hebrea antigua era común. Y nosotros estamos usando acá un texto que, si bien es cierto, pertenece al primer siglo, fue escrito en el primer siglo y fue escrito en griego, pues aunque está escrito en griego, quien lo escribe es un hebreo o un judío, y quien lo escribe tiene una gran carga conceptual y una gran carga gramatical hebrea. La mayoría de la etimología de los términos que va a usar Juan en esta unidad literaria son hebreos, o son de origen antiguo, sacerdotal y culto. Entonces sí es importante el enigma, y vamos a ver que este pasaje tiene enigma. El primer enigma que yo encuentro aquí es el término multitud, un sustantivo que se presenta aquí como un enigma. ¿Por qué no dice estaban los creyentes, o estaban los salvos, o estaba la iglesia, o estaba el pueblo de Dios reunido? ¿Por qué dice multitud? Recuerden que en otros lugares de Apocalipsis el término multitud, que es un término indefinido, que es una gran masa de personas o un gran grupo de personas, se usa también para hablar de aquellos que siguen a la bestia. Sin embargo, aquí va a hablar de aquellos que están en el trono.
delante de Dios. Entonces aquí hay un enigma. Otro enigma aquí interesantísimo es nadie podía contar. ¿Sí? Muestra una imposibilidad o muestra una incapacidad para Juan y para los que están aquí presentes en esta escena, que no pueden contar. No se puede contar. ¿Por qué? Porque no hay números, porque no hay quien cuente, porque no hay dónde registrar el número, o por qué, cuál es la razón de la imposibilidad. Y ahí claramente es un enigma que se tiene que descifrar en la interpretación. ¿Por qué no se podía contar? ¿No había dónde registrarlo? ¿O no había quien lo contara? ¿O no habían delegado a alguien para que llevara el registro? ¿O por qué no se podía contar este gran número o esta gran multitud? Pues ese es un enigma que debe ser descifrado. Otro enigma aquí es el sustantivo palmas, que aparece en el versículo 9, y es, ¿qué significa ese dato que tenemos en esta unidad literaria? ¿Palmas qué son? Algunos pensarían que son aplausos, otros pueden pensar que eran plantas de palma, otros pueden pensar que son hojas de palma. Sea lo que fuese, ¿por qué llevaban palmas? ¿Sí? ¿Qué significa que llevaban palmas? ¿Qué significa? ¿Para qué? Para ovacionar, para celebrar, para una entronación, para una victoria, para un desfile, para una calle de honor, para construir una enramada. ¿Para qué? Ese es un enigma en el texto. Y ese enigma, que aparentemente no lo es, pero realmente lo es, tiene que ser descifrado en la exégesis que vamos a realizar cada uno de los que estamos haciendo este curso. Y otro enigma aquí que se nos presenta muy diciente en la unidad, está en el intermedio de la unidad literaria, es el que está sentado en el trono. Esa es toda una pregunta interrogativa. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Por qué no se descifra? ¿Por qué no dice, y estaba un juez en el trono, o había un rey, o estaba el cordero sentado, o estaba Cristo? Porque simplemente lo deja como a la imaginación. Nos establece todo un enigma interpretativo, un enigma conceptual, para que descifremos quién está sentado en el trono. Rápidamente alguien dijera, pues Cristo. Sí, pero el pasaje no lo dice. O alguien diría, no, pues el Cordero. Sí, pero el pasaje no lo dice. O está Dios sentado. El pasaje no lo dice. ¿Por qué no lo dice? ¿Y por qué sí usa un enigma? Y fíjate que describe la multitud, describe los ángeles, describe los ancianos, pero no describe al que está sentado. Es como un reto interpretativo que tenemos aquí. Es un gran desafío interpretativo. Y no solamente interpretativo, sino aplicativo también. ¿Por qué no se dilucida este enigma, sino que queda como oculto, queda como tras bambalinas, para que el intérprete no solamente analice ese dato, sino también nos explique por qué? ¿Por qué quedó allí como oculto ese dato y no se pone en la superficie? En la superficie se ponen otros datos que posiblemente no son lo más relevantes de la unidad, y posiblemente el dato más relevante de la unidad queda oculto, o queda como una especie de acertijo o de una interrogación a juicio de la imaginación del intérprete, por supuesto con todos los datos. ¿Sí? No está al azar la interpretación, sino que con todos los datos de la interpretación o de la unidad podemos decir con claridad y con precisión quién está sentado. ¿Sí? Que no se aclara en la unidad, pero que con los datos que tenemos presentes se puede aclarar. Otro enigma que tenemos aquí es ¿por qué clamaban? ¿Y qué clamaban? Porque claramente un clamor es como cuando alguien está en peligro, o cuando está en una gran angustia, o cuando está suplicándole a un superior algo, sea justicia, sea protección, sea misericordia. Eso sería la connotación de un clamor, una gran angustia, una gran súplica por algo. Entonces la pregunta es ¿por qué clamaban? Y realmente ¿qué clamaban? Porque aquí dice clamaban diciendo. Es decir, hay una transición entre clamar y decir, porque una cosa es clamar y otra cosa es decir. Claramente lo que dice en el versículo 10 es que ellos dijeron la salvación pertenece a nuestro Dios, pero eso no es un clamor, eso es una afirmación. Entonces, si ahí dice en el versículo 10 clamaban a gran voz, la pregunta es ¿por qué clamaban y qué clamaban? Ese es un enigma bien interesante, muy emotivo, muy expresivo dentro de la unidad, que debe ser aclarado por el intérprete en el trabajo exegético. Entonces, estas son verdades retóricas que yo quiero que ustedes tomen y que para el ejercicio que estamos haciendo, lo estamos haciendo aplicado. Entonces, amados estudiantes, tenemos un gran reto interpretativo con esta unidad,
y tenemos un gran reto interpretativo con el ejercicio que nosotros estamos haciendo para que podamos ver cómo el texto bíblico nos plantea principios hermenéuticos, que ya los vimos aplicados, y ahora una retórica aplicada. Entonces espero que ustedes disfruten este curso, que tomen en cuenta todos los elementos que estamos aprendiendo, que los pongan en práctica y que le saquen gran provecho al estudio hermenéutico y también a la exégesis cuando vayan a esa labor. Que Dios los bendiga, no dejen de ver nuestros videos, no dejen de hacer este curso y de compartirlo y que saquen mucho provecho. Chao, chao.